Cada mañana en la que estás, el sol despunta en tu mirar, llega en tu nombre el aclarar. Cada momento en el que estás, el tiempo vuelve a caminar, la vida encuentra su lugar. Y cuando avanza sobre mí una insensible soledad y me descubre caminando hacia ningún lugar, no necesito nada más que en el silencio recordar que solamente está en tu luz mi libertad. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Desde el Alma. Estamos en Estela Films, el lugar donde ahora obviamente filmamos, con la compañía del ingeniero agrónomo, el amigo Lionel Echever. Él tiene muchas historias para contarnos, seguramente tendrá que ver con su época de rugby, con su época de estar ligado a la política y seguramente muchos temas más. Así que presentamos el programa en sociedad con nuestra gente, la que nos apoya y a la que por supuesto mucho le agradecemos, e iniciamos la noche aquí, en el canal de Pivo. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Auspician este momento en Desde el Alma, El Progreso Seguros. Siempre lo mejor. Avenida Casey y Humberto Primo. Teléfono 47 22 23 en Pigüé. Panificadora Los Hermanos. Porque somos bien de familia. Alsina 30. Teléfono 2923 69 75 20 en Pigüé. Estudio Jurídico Almandós Abogados. Asesoramiento jurídico en general. Ciudad de Rodés 473. Celular 2923 65 31 56 en Pigüé. ¿Cómo le va, amigo Lionel Echever? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo te va vos? ¿Todo en orden? Sí. Vamos a poner sin escarbar demasiado, ¿no? No, ya te imaginas. Todo bien. Sí, ya jubilado, retirado, así que camino con el perro, hago gimnasia. Muy bien. Actividades, algunas actividades. Sí, pero... No muchas. No. A ver, asociado a eso. Claro, seguro. Y después, bueno, soy de leer bastante. De leer. Sí, releo algunos. Ahora estaba releyendo un libro de Reato, de Seferiano Reato, Viva la Sangre, que trata de la época de la dictadura militar y lo que fue el Departamento de Inteligencia 2, el DU2, de Córdoba. Ahí estuvo Satinsky, que formaba parte de la cúpula montonera en los 70, y bueno, fue un centro de tortura y la imaginación. Un libro atrapante. Sí, porque tiene una forma de relato muy ágil, muy puedes compartir o no. Obviamente. Pero es ágil. Fantástico. Vamos a ir un poco a la parte social. ¿Naciste en? Bahía Blanca. Bahía, ¿sos bahiense? Sí, bahiense. Un producto muy bahiense. Muy bahiense. Sí. ¿Qué tiempo estuviste en Bahía? ¿Mucho tiempo? Y en Bahía Blanca yo hice,
Creo que inauguré, o al poquito tiempo que se inauguró, el primer jardín de infantes que había en Bahía, que era uno solo, lo cual yo nací en el 53, así Ajá. que 5 años en el 58 de haber ido. Pero naciste o fuiste al jardín en Bahía Blanca, y ¿qué recuerdos tenés de aquello? ¿Hay algo que aparece en tu mente? ¿El barrio? No, la imagen que por ahí me viene es el jardín de infantes, que era una sola sala con una mesa grande. Vago Pedemonte se llamaba la familia, eran 2 o 3 mujeres, Sí. Y varios compañeros. Ajá. Nada más que eso. Esa imagen de Sí, Bahía. sí. ¿Y Y cómo? una Sí. chica llamada Patricia Claverí, pobrecita, que después bueno, nos vimos en la época del secundario, no estudiamos juntos, pero y después cuando estaba en la universidad ella militaba en el partido de Coral, el Partido Socialista de los Trabajadores. Y ella fue, no sé si este chico Richie de acá de Pigüeno militó junto con ella, que creo que militaba. Y la fatídica, cuando los matan, los fusilan, ella estaba entre las personas que fusilan. Ella. Ujú. ¿Y qué originó el movimiento de la familia Echever para, irse de Bahía Blanca? Mi padre era el único nacido en Pigüé. Mi padre sí nació en Pigüé, vivió en Pigüé. Y después él entra a trabajar, tenía 18 años, rinde examen, aprueba y entra a trabajar en el Banco Provincia. Está 2 años en Buenos Aires, no le gustaba Buenos Aires, y cuando sale un traslado pide Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca con mi madre, la familia de mi madre es de Bahía. Y ahí conoce a mi madre y ahí se origina y se arranca todo el proceso. Pero perfecto. Y digamos, ¿un traslado hubo para Pigüé para que llegaran acá ustedes? No, él está bien. Al estar trabajando en el banco, digo yo. No, su mamá era Enriqueta Pin, hija de don Lorenzo Pin. Tu abuela, digamos. Exactamente. Y bueno, había fallecido y mi padre heredó parte de la herencia de los campos de mi bisabuelo. Y bueno, y él no tenía más ganas de seguir trabajando en el banco, ya había estado un montón de tiempo, como 20 y pico de años, y a más le gustaba el campo. Y se viene él a Pigüé, a su Pigüé natal. Sí. Todavía vivía mi abuelo, o sea, el papá de él, que lo ayuda incluso económicamente, se compra una camioneta, qué sé yo, y él empieza a trabajar en el campo. O sea que, y mi madre de Bahía, y mi madre no quería moverse de Bahía. No quería. Entonces es como que hubo un acuerdo entre padre y madre, y mi madre era la que nos cuidaba, nos crió allá en Bahía. Mi padre iba obviamente a Bahía. Claro. Y cada tanto por ahí veníamos acá a Pigüé. Porque mi tía, Alicia, que era mayor que mi madre, era la esposa del negro Mazzini, que era mi tío, que fue el responsable de haberme hecho hincha de Boca. Eso lo vamos a hablar Bueno, seguramente. Pero entonces tu viejo se vino solo. Sí. ¿Ustedes se quedaron en Bahía? Con mi madre. Entonces quiere decir que vos viviste más de 5 años en Bahía. Sí, no, muchos años. Yo te sigo la secuencia. Sí. Empecé el jardín de infantes, después seguí en la escuela número 7, el colegio primario, que ahí todo el primario lo cursamos junto con Guillermo Mazzini, el más chico del hijo del negro, que hará un par de años falleció, estaba me habías contado, en Río Negro, y Guillermo, que tenía una dificultad en el bracito, mi abuelo materno lo fue rehabilitando con gimnasia, ejercicio. Mi abuelo, yo conocía a ese bisabuelo, mi abuelo era hijo de dinamarqués. Mirá. Tenía una rectitud. Claro. Bien dinamarqués. Aburrido. Claro, pero viste, muy. El perfil. Exacto. Y él, como buen danés, le gustaba nadar, y nos enseñó a nadar a todos. Y lo fue recuperando de a poco a Guillermo, le mejoró muchísimo la movilidad. Mirá. Y ese periodo coincide con la escuela primaria. Y con Guillermo, tanto Gustavo, o sea, mi hermano y yo, más que primo, éramos muy amigos, porque la escuela, nosotros fuimos a la escuela 7, estaba en 19 de mayo, y a una cuadra y media estaba la casa de mis abuelos. Cuando salíamos a la escuela nos íbamos los tres y mi abuela nos preparaba tostadas con manteca y azúcar. Qué lindo, ¿no? Sí. Eso es maravilloso, eso queda una imagen. Y sí, esas cosas que te quedan. Bueno, esas son las pequeñas, los pequeños recuerdos. Las pequeñas grandes cosas. Sí. ¿Qué era Bahía en ese momento?
¿Qué explotaba? ¿El básquet? ¿Qué había? No, yo, bueno, era muy chico, el básquet de Bahía siempre, yo siendo ya chico, mi padre le gustaba mucho ir al básquet, y ya estaba, no me acuerdo en qué fecha se hizo el estadio de estudiantes, que es un estadio... El Casanova. El Casanova, que aún hoy es maravilloso. Sí. Y íbamos a ver partido de básquet, en esa época jugaba Feliciani, Claro. Un tal Jiménez, qué sé yo, los tipos que medían 1,70 m, ¿viste? Porque Claro, era el básquet de esa época. eran todos anchos, ¿eh? Claro, sí. Y había que bancarlo. Y yo me acuerdo, eso sí me acuerdo, fue una vez Boca tenía un equipo de Boca de Buenos Aires, ¿eh? Sí. Un equipo de básquet buenísimo. Y había un tal Simoni, que era un tipo calvo, pelado, pero era, creo que era italiano nacionalizado argentino. Era Un crack. maravilloso verlo jugar. Y bueno, dos partidos se hacen siempre, un ida y vuelta, Sí. y creo que los dos los perdió Bahía bien, ¿no? Con este equipo de Boca. Claro, y después viene toda la etapa, mucho después, de los grandes, de Fred, de Lizardo. Sí. Ya, más tarde Portondo, más tarde Ojuñán. El gran momento de Bahía Blanca. Y ya en ese momento Bahía Blanca se vivía el básquet, se transpiraba en cada barrio. Los clubes barriales que se formaron, o que estaban en Bahía, giraban alrededor de la actividad del básquet. Muchos chicos iban, no me preguntes por qué, pero era una... Claro. Se llevaba todo el básquet. Cuando yo empecé a jugar al rugby tenía 14 años. 14 años empezaste a jugar al rugby. Sí. Te pido una pausita, querido Lionel, y seguiremos hablando aquí en Desde el Alma con el amigo Lionel. Allá vamos. Ya seguimos con más Desde el Alma. Están los asesores Julio Zafore y Oscar Cristiani para aconsejarte por inseminación artificial, ecografías, reproducción de animales grandes, animales, análisis de triquina por digestión enzimática y además tenemos todas las vacunas y productos veterinarios que necesitan y mejoran tu rodeo. Veterinaria Espartillar está a tu servicio. Nuestros celulares 2923 6975 27 o 2926 50 18 37. Siempre en Augusto Bondas 563, Espartillar. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general. Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable. Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielo rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac, la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96. Seguinos en Facebook e Instagram.
Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos bien de familia. Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casay 99. Spot de acción se llama Nuestro Lugar de Encuentro. Descubrirás una cafetería de especialidad única en calidad y variedad. Licuados, exprimidos, smoothies, milkshake cremosos y más. Tendrás opción a una exquisita pastelería, tartas, budines y tortas. Todo bien casero y, ¿por qué no?, nuestras comidas rápidas, hamburguesas crujientes, sándwich y platos del día. Nuestro horario de 6 a 22 horas. Carga tu celular, disfruta del ambiente climatizado, comprá en nuestro kiosco y prepárate para lo que ya está entre nosotros. El novedoso spot de acción te espera, porque somos de ciudad. Muy bien, seguimos en la noche acá hablando con el amigo Lionel Echever. Hablábamos del deporte de Bahía Blanca, pero más allá del básquet, que era la pasión de la ciudad, en vos apareció el rugby. ¿Cómo? Bueno, fue accidental. Ya iba al secundario, estaba en segundo año, pues tenía 14 años. Y en realidad, mi casa, que aún está, yo viví y me crié en Alem, enfrente de Liniers. Ajá. Al club de fútbol. Sí. Y fuimos un grupo chicos del Colegio Nacional de Bahía, creo como 7 u 8, a probarnos a Liniers. Y realmente no nos dieron bolilla. Futbolísticamente. Porque nos gustaba el fútbol de chico. Y no nos dieron bolilla. No. Entonces, un amigo que era más grande que nosotros, que jugaba al rugby en Sportiva, que iba al Colegio Nacional, dice: che, chicos, ¿no quieren probarse al rugby? ¿Qué sé yo? Y así empezamos ese grupo a jugar al rugby. Sí. Y bueno, esa fue una etapa que, esa primera etapa de rugby de parte mía fue hasta el año 72-73, porque ya a fines del 72 me empezó a picar el bichito de la política. Ajá. Y en el 73 fueron las elecciones y ya ese año fue el último año que jugué en esa etapa. Jugaste al rugby. Exacto. Nunca he hablado en el programa con un rugbyer, jamás. Así que quiero que me cuentes un poco la esencia del juego. Básicamente yo creo que, primero, bueno, no voy a decir, lo que voy a decir es una obviedad. Los deportes de contacto siempre generan fricciones, la adrenalina se va muy arriba, hay que saber manejarla, a veces no la maneja, bueno. Obvio. Y el rugby creo que se lleva todos los aplausos porque es muy de contacto. Pero el rugby, yo siempre digo, jugás al límite de tus posibilidades físicas porque es muy fuerte. El tackle, el handoff, que es separar al adversario cuando vos vas atacando con el brazo extendido, el tranco largo, las rodillas arriba, armado físicamente, o sea, siempre estás muy contracturado porque tenés que estar muy fuerte. Ya de por sí es, digamos, fuerte, ¿no es cierto? Sí, es un juego violento. Entonces no te da margen, siempre pasa alguna pasada de rosca y bueno, pero no te da margen para seguir en el chiste. Sí, en la lucha. Y yo lo que destaco es que, dado eso, no hay margen para... vos ves en el fútbol que hay para la mala intención. Y para la teatralización de una falta. Por ejemplo. Porque existen faltas en el rugby. La gente cree que no, pero no se puede pegar una trompada. Te agarra un árbitro, te echa. Claro. O te saca una amarilla, que te suspende 10 minutos, pero tenés una sanción. Entonces, no hay margen para el disimulo,
viste que se tira, bueno, el rugby eso, vos lo ves y ves que no existe, o sea, es así, pero en todo. Entonces ahí, alrededor de eso se ha generado una escala de valores, de honestidad en el juego. Vos no podés, ganar un partido por pícaro o por la picardía mal entendida. Perfecto. Tenés que ganarlo con la picardía en el juego, claro, la habilidad, el compromiso en el juego, la entrega en el juego. Y te repito, es un deporte muy colectivo, individualmente, o sea, es como, lo voy a poner en términos futbolísticos. Sí. Messi es muy bueno en el área grande y en los últimos metros. Claro, pero antes tiene que tener una compañía que le habilite y lo vaya llevando a esa situación, porque ahí te define cualquier cosa. Perfecto. Bueno, en el rugby, el tipo habilidoso, el tipo veloz y demás, por sí solo, si arranca en las haches propias, si quiere llegar a las haches rivales, que son como 70 metros, si mal no recuerdo, o más, ponele. No llega. No. Ahora, si vos vas armando, claro, vas fijando las jugadas. Correcto. El scrum, que es esa formación que vos ves. Sí. Las posiciones de tomar la pelota, avanzar, bueno, todo ese juego que se va haciendo, hoy mucho más que antes, es a los efectos de concentrar a la defensa rival en donde vos estás con tus forward, que son los grandotes, claro, fijando la jugada, para dejar liberado a los rapiditos, como decimos nosotros, habilitarlos y ahí sí, en los últimos metros, definir. Exactamente. Y los nombres, vos dijiste forward. Los forward ¿Cuáles más, por ejemplo, nombres me están faltando? Están los forward, que son los 8 grandotes, que son digamos, la defensa. No la defensa, porque todos defienden. Todos esos van y vienen. Sí, y los 3/4 también. No, todos defienden. Son los tipos que fijan el juego, son los que están en el contacto, en el primer contacto, en la primera puntada de la jugada. Perfecto. Que es la más dura. Sí. Y son los tipos más pesados, más grandotes. Claro. Con más fuerza, un físico... Para bancar la situación. Claro, un físico bastante generoso. Hoy en el rugby internacional, sobre todo los sudafricanos que son abanderados, tienen tipos de 1,90 m, 2 metros, que pesan 130, 150 kilos, claro, y que además son rápidos, ¿viste? Porque ese es el otro drama. Se da todo. Sí. Y después los 3/4, que son más delgados, más estilizados, más tipos muy rápidos, habilidosos, tienen una vez... Y bueno, y hablando de Sudáfrica, cuando se levanta la apartheid, Mandela, que era un amante del rugby, además del boxeo, porque él y sabía boxear Mandela, pero era un amante del rugby, se levanta la apartheid y los sudafricanos negros, que son la mayoría de la población, jugaban al rugby, porque es el deporte nacional en Sudáfrica. Mirá. Y hoy el seleccionado de los Springboks, el rugby sudafricano, están los blancos y los negros, y conviven y demás. Y los negritos, eso, querido Edgardo, vos no sabés lo que corre y la agilidad y cómo eluden el amague que tiene y demás. En base a esa velocidad, y te voy a contar una anécdota. Sí, dale. Carlitos Tevez, nuestro querido Carlitos Tevez, era muy amigo de Magnamu, algo así se llamaba, que era un wing neozelandés. De la isla, viste que Nueva Zelanda tiene muchos esos morochos que era rapidísimo. Y te voy a terminar la anécdota. Sí. A través de esa amistad logró el primer equipo del mundo, y te estoy hablando de los All Blacks, no te estoy hablando de cualquier equipo del mundo. Claro. Se fuera a la Bombonera a ver un partido de Boca, no sé con quién. Están todos los muchachos. Por Tevez. Exacto, están todos los muchachos grandotes en la platea baja, mirando el partido, y eran hinchas de Boca. Ellos simpatizaban por Boca. En serio, Y no era enojarse con ellos, no era muy y fácil. Mejor no, son tipos... pero son muy tranquilos. Digamos, para resumir, es un deporte de corazón noble el rugby. Yo creo que sí, siempre hay excepciones y hay cosas... Pero siempre se lo apunta a esa idea, ¿no? De que se hace todo de buena voluntad. Es leal, sos leal, vas de frente. Esa es la... te repito lo que te decía recién, no se especula, no se hace teatralizaciones, cosas por el estilo. Una exageración que aburre tremendamente. Vos sabés que a mí, alguien dijo una vez que el fútbol es lo más maravilloso que se puede ver. A mí me encanta ver fútbol. Sí. Incluso ves fútbol europeo y ves la precisión del pase, la elegancia de los tipos, con los piecitos que no que vos manejes, bueno.
Y lo nuestro, viste, sobre todo en lo interno, abusan de la simulación, se tiran, ruedan, viste, todas esas cosas que a mí... Vos sabés que creo, Lionel, que el fútbol tendría que ser como el básquet, tendría que tener el segundero detenido cada vez que... Lo que pasa es que en Europa no pasa esto. Claro, no. Entonces a ellos no les importa, pero en nuestro país en un tiempo se juegan 20 minutos. Claro, sí, el partido después neto... todo simulado. Claro, y vos sabés que vos ves al seleccionado, lo que seleccionó Scaloni, que no en vano seleccionó lo que están jugando en Europa. Claro. Y vos ves que a nivel de selección tienen el ritmo que se tiene en Europa. Exactamente. Y ves la precisión, ves la calidad de los jugadores nuestros, que realmente es admirable. Pero ninguna duda. Entonces hablar de neto para ellos es una cosa, una utopía. Claro. Ellos juegan de los 45, juegan 40. Exacto. Entonces esa es la diferencia. Sí. Querido Lionel, me tengo que meter en una nueva pausa para seguir conversando aquí en Desde el Alma con Lionel Echeverría. En Veterinaria Espartillar están los asesores Julio Zafore y Oscar Cristiani para aconsejarte por inseminación artificial, ecografías, reproducción de animales grandes, animales, análisis de triquina por digestión enzimática y además tenemos todas las vacunas y productos veterinarios que necesitan y mejoran tu rodeo. Veterinaria Espartillar está a tu servicio. Nuestros celulares 2923 6975 27 o 2926 50 18 37. Siempre en Augusto Bondas 563, Espartillar. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general. Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable. Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielos rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac, la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96. Seguinos en Facebook e Instagram. Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos bien de familia.
Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casey 99. Ahora preguntan por qué te quiero lo mismo que ayer. No van a entender, no habitan mi piel. Presentan este momento en Desde el Alma. Estudio Integral, Capacidad Contable Superior. Moreno 280. Teléfono 47 25 92 40 46 64 en Pigüé. Sax Aberturas de Aluminio. Te esperamos para favorecerte en Barrio Arsenal. Celular 2923 45 81 25 en Pigüé. Tienda La Economía. Promociones, créditos personales, 20% de descuento a tu contado efectivo. Estamos en España 265, celular 2923 52 24 68 en la ciudad de Pigüé. Ahora preguntan por qué te quiero los mismos de ayer. Muy bien, seguimos en la noche charlando con el amigo Lionel Echever, que nos ha dado un toque deportivo del rugby. Insisto que no tengo conocimiento, pero uno lo ve y bueno, se nota que es un deporte difícil, muy complicado y bueno, y de poner. Uno debe terminar demolido. Sí, yo cuando estudiaba en el secundario y en la universidad misma, porque yo después volví, Sí. En el 79 volví a jugar, al día siguiente del partido era una paz y una tranquilidad. Claro. Tenías, y te digo, para terminar lo de rugby, Sí. el rugby es hijo del fútbol, es un desprendimiento del fútbol. Ah, mirá. Ahora no me va a salir el nombre del inglés, jugaba al fútbol, viste Sí, que los deportes muchos han venido de Inglaterra, Obviamente. y en un momento estaba aburrido, se aburría jugando al fútbol, agarra la pelota de fútbol, se la pone abajo del brazo como si fuera una guinda, una pelota Sí, de rugby, claro. y sale corriendo, eludiendo, y la apoya dentro del arco. Y ahí nace la idea. Claro, y tenían que darle, después viene la pelota, la guinda, darle una forma que fuera fácil de hacer el pase, por la forma que la agarrás, y que fuera fácil para trasladarla, porque vos la guinda, como tiene esa forma, vos la ponés acá en el antebrazo y la cerrás así, claro. y queda, con la pelota redonda se te puede escapar. Entonces Claro. nació el estilo, la forma oval, exacto, ¿no? o sea que te repito, somos parientes. Fantástico. ¿Qué tal fue la secundaria, amigo? Bien, vos sabés que nunca me llevé una materia. Ujú. Fui un muy buen estudiante, me gustaba, lo que tenía una conducta bastante brava. Eras complicado. Tenía, sí, a partir del tercer año, que es cuando te empezás un poco a Sí, despabilar, cuando llegan los años. y querés que ya la vida, viste, te la sabes toda, empecé a comer amonestaciones, y no me echaron del colegio, sobre todo en quinto año, porque tenía buena nota. Pero sí, de conducta tuve algunos problemitas. Terminaste la secundaria y seguías viviendo en Bahía. Seguía viviendo en Bahía. ¿Y por dónde pasaba la noche en aquel Bahía? En la época mía, la etapa de los 15, 16 Sí. años, muchas fiestas en esa época le decimos asaltos. Los asaltos. Asaltos, fiesta de 15, incluso alguna fiesta de 15 en el Club Argentino, que es un club, el que está en la esquina, muy señorial y demás. Y por ahí algunos, sobre todo cuando tenían capacidad adquisitiva, porque te mataban en los boliches, que no había, era Tío Gaspar estaba en Brown y Colón, era un subsuelo, yo he ido ahí, nos gustaba, porque realmente era algo insólito, porque tenías que ir a bajar y enfrente después tuvo, creo que se llamaba Teresina, que no sé si Bonacorsi, uno de los Bonacorsi que está en la corporación en Bahía, Sí. no fueron ellos los dueños y demás.
Y después, más adelante, viene Tubax, de los hermanos Levantesi, en la entrada de Paligüe. Tubac fue muy famoso. Sí, ¿no? perdón, y yo me estoy olvidando algo, sí, que creo que fue uno de los primeros, si no fue el primero, el Rancho X, que era una casa Tenés razón. dentro de Paligüe, un chalet muy tipo americano, que ese de los años ¿Y cómo 60. nos trasladábamos? ¿En auto de algún amigo? ¿En auto tuyo? Caminaba, nosotros de infantería total. ¿Sí? ¿Infantería? Sí. Y nos juntábamos, viste que los chicos, como ves hoy, chicos también que salen, y sí, infantería. No teníamos, por ahí alguno cuando ya más en quinto año, pero no. Y después, cuando yo jugaba al rugby, algunas fiestas deportivas que también se hacían, también íbamos el grupo, ¿no? Sí. Estamos hablando de los boliches donde se fumaba, Sí. que era terrible eso, Sí. la baranda humo, aquello que no fumábamos. Cortabas con una tijera. Exactamente. Pero bueno, estamos hablando de muchos años atrás, no había los flagelos que hay hoy. No, había, qué sé yo, yo con esto lo que escucho ahora, si la época pasada era mejor, ¿viste? No, seguro. Cada momento tiene su impronta y es mejor o peor. Pero lo que sí uno ve es que ha ido ascendiendo esos desbordes, y hoy algunas cuestiones así de violentas en la calle se explican a veces a partir de que la persona que se pone violenta se tiró nafta, ¿viste? Yo digo siempre, Sí. algún polvito más, Sí, alguna cosa. sí. Porque alguien en sus cabales no reacciona de esa forma. El ser humano por sí, yo no soy psicólogo, tampoco voy a hacer psicología barata, pero tenemos barreras inhibitorias que te da el marco normativo de la sociedad Claro. en la cual vos vivís. Sí. Y esta gente pierde toda referencia a esa inhibición. lógica. Claro. Le meten para adelante, ¿viste? Sí. Y a veces hoy, que es preocupante, con actos de violencia que terminan a veces de Demenciales. forma- y terminan mal. Pero Actos. uno, seguro, ni hablar. Sí. ¿Cuándo nace la idea de seguir la agronomía? De chico, mi padre cuando viene acá al campo, él con el banco tenía relación y conocía gente, y conocía, no me acuerdo ahora el apellido, de un ingeniero agrónomo que trabajaba en eso, en fertilizantes y demás, y yo lo conocí siendo chico, iba al secundario, Ajá. y hablaba con mi padre y yo, que escuchaba y preguntaba. Y creo que ahí tendría 13, 14 años que empezó y justo coincide con mi padre que venía al campo. Entonces empezó a gustarme la idea del campo. Y bueno, terminé el secundario y nunca me moví de la idea de seguir agronomía. Si bien mi padre, yo siempre fui muy discutidor, decía que yo me equivoqué, yo tendría que haber estudiado abogacía, que hubiera sido muy buen abogado. Claro. Eso, le digo, pero cuando ya estaba militando en política, ¿no? Viejo, pero también se necesita agrónomos que sean políticos. Claro, seguramente. Pero bueno. Pero eras de discutir con el viejo por diferentes cuestiones así, se planteaban discusiones. No te olvides que yo tengo ascendencia vasca. Ajá. Y mi padre, por ende, yo vengo de él, era vasco. Claro. Y mi abuelo también, claro. Y mi bisabuelo que vino de sur de Francia, de ahí venía, también. Entonces, los vascos somos muy especiales. Claro, seguro. No te pregunté, vos tenés hermanos. Sí. Un hermano que me sigue, Gustavo, y mi hermana María Enriqueta, que es la más chica. La más chica. Vos sos el mayor, digamos. Sí. Fantástico. Así que Bahía Blanca, estudiar ingeniería en la Universidad de Bahía Blanca, obviamente. ¿Qué fue esa etapa? Esa etapa yo entré en el año 72 a la universidad. Uh-huh. Y ya hacia fines del 72 me despertó la curiosidad y el bichito de lo político. No militaba en el radicalismo, pero formé parte de una lista que no tenía un encuadre hacia una agrupación política definidas. En esa época se decía listas independientes, que fue elección en el Centro de Estudiantes de Agronomía y ganó. Después hubo gente que se hizo del peronista o fue al peronismo, y bueno, ¿y yo qué? Me fui a la Juventud Radical. Y a fines de ese año, una chica que era de Mar del Plata, hija de un juez muy reconocido en Mar del Plata, pero estudiaba en Bahía Blanca porque tenía familiares en Bahía,
me invita, me dice, ¿no querés venir? Vamos, el MNR era la agrupación, que aún no existe, aún hoy existe, del Partido Ensayista Popular, de Esteves Boero. ¿No querés venir con nosotros? Vamos a Mar del Plata y de ahí nos vamos a Rosario, que está el Congreso de la FUERA, la Federación Industrial Argentina. Y bueno, le dije que sí. Y ahí fuimos a Rosario y ahí conocí, en el año 72, fines de 72, a Freddy Storani, Montero, Sony le decimos, el hermano del que fue intendente de Punta Alta, bueno, el Chanqui Cáceres, Marcelo Sturin, Adolfo Sturin, bueno, toda esa muchachada. Sí, la muchachada de abordo. Exacto. ¿No? Tipos con una capacidad intelectual y una formación política impresionante. Uh-huh. Y bueno, y ahí me decidí, ya cuando volví a Bahía, te repito, fines del 72, sí. Vienen las vacaciones, y ya en el 73, esa parte no me acuerdo, pero no sé cómo sucede que nos juntamos un grupo de radicales, de jóvenes radicales, sí. de la Universidad del Sur en Bahía. Y era gente que estudiaba Contador Público Nacional e Ingeniería. Uh-huh. Y iba a haber elecciones de centros de estudiantes en ese momento, tanto en contadores como en ingeniería. Sí. Y nosotros queríamos, bueno, teníamos gente suficiente para formar la lista para las dos elecciones. Y queríamos, no teníamos la agrupación, había que lanzarla. Había un abogado muy conocido de Bahía Blanca, el doctor Biondo, que era muy amigo de Alfonsín. Uh-huh. Y era el responsable del movimiento Renovación y Cambio en Bahía Blanca, dentro de la UCR. Entonces lo vimos, Danilo se llamaba, y le dijimos, Danilo, queremos... Dice, no se me pregunte, yo voy a hablar con Raúl y voy a ver si... Y Alfonsín dijo que sí, y vino, y el lanzamiento de la Franja Morada de Bahía Blanca, que estaba Megui Gairó, entre otra gente, que, la hija de Héctor, sí. Lo hicimos con Raúl Alfonsín en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Alem 1253. Te tuvo presente. Sí. Qué bárbaro. Sí. Querido Leonel, me voy a meter en una pausa y seguiremos en la noche Desde el Alma con el amigo Leonel Echeverría. Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casay 99. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general. Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable. Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielo rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac, la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96. Seguinos en Facebook e Instagram. Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad
para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos Bien de Familia. Spot de acción se llama Nuestro Lugar de Encuentro. Descubrirás una cafetería de especialidad única en calidad y variedad. Licuados, exprimidos, smoothies, milkshake cremosos y más. Tendrás opción a una exquisita pastelería, tartas, budines y tortas. Todo bien casero y, ¿por qué no?, nuestras comidas rápidas, hamburguesas crujientes, sándwich y platos del día. Nuestro horario de 6 a 22 horas. Carga tu celular, disfruta del ambiente climatizado, comprá en nuestro kiosco y prepárate para lo que ya está entre nosotros. El novedoso spot de acción te espera, porque somos de ciudad. Iluminando mi vida, celebrando mi suerte, amándome fuerte a todo lo que da el corazón pendiente, como fiera salvaje, como madre coraje. Presenta este momento en Desde el Alma, Sox Pigüe, Sociedad Anónima, para sus calificadas medias Sox y las espectaculares prendas deportivas Icon Sox, productos sin igual. Mail info@mediarg.com. Teléfono 02923 47 66 99 en la ciudad de Pigüe. Celebrando mi suerte, amándome fuerte a todo lo que da el corazón pendiente, como fiera salvaje, como madre coraje, como si aún fuera niño llenándome la vida de amor. Seguimos en la noche hablando con Leonel Echever, con estas historias que tienen que ver ahora con la política. Política que llevaba fundamentalmente ideales adelante. En general, a ver, todas las agrupaciones, de lo que te decía hace un rato, objetando algunas cosas o no, teníamos una percepción, jóvenes, 18 años, 20 años algunos, de luchar en contra del statu quo, de la situación que vigente, digamos, de la realidad que nos tocaba vivir en ese momento, y luchar por algo distinto, algo que entendíamos que era superador a lo que estamos viviendo. Y el común denominador de todas esas agrupaciones era que estaba puesto no solamente en el movimiento estudiantil o los estudiantes, sino los sectores más populares, también trabajar junto con ellos para sacarlos de su situación y tratar de hacer una sociedad distinta. Edgardo, en esa época todos levantábamos la bandera de construir una sociedad socialista, claro, incluidos nosotros los jóvenes radicales, claro. Están los documentos. Lo que diferíamos era en la metodología, en el trabajo. Nosotros, y algún día se va a tener que hacer un reconocimiento, la sociedad, a través de sus distintas manifestaciones públicas, a Raúl Alfonsín, porque Raúl Alfonsín nos rescató a muchos jóvenes en esa época de la locura de la lucha armada, porque plantearse la lucha armada en esa época era muy fácil, cualquiera agarraba un fierro, porque estaba el clima en esa situación. Claro. Y Raúl Alfonsín siempre, con una coherencia que lo caracterizó toda su vida, sostenía que el camino era el de la democracia, el de la participación popular, el respeto a las instituciones, la república, que íbamos a tardar más, pero la construcción social se iba a poder hacer, pero ese era el camino. Y cuando se produce el triunfo de Salvador Allende en el 73, Chile, que era socialista, y por la vía democrática, para nosotros era un modelo que permitía ilusionarnos a que también acá podíamos construir algo semejante. Pero bueno, después la historia... Bueno, yo sabe a qué apunto, Leonel, al hecho de que ustedes lo hacían porque realmente sentían de que la patria iba a estar... Había una vocación de servicio, si claro. vos querés ponerlo en esos términos. Sí. Realmente nadie se planteaba una candidatura para ser diputado, concejal. Es más, a nosotros por ahí a veces
costaba trabajo que alguien tomara la representación, porque te daban en distintos partidos, básicamente tanto en el peronismo como en el radicalismo, la posibilidad de que la juventud participara y tuviera algún lugar en el espacio público. Y a veces te costaba trabajo, porque no, que la militancia es esto, ¿viste? Entonces, y había, y además había en todas las agrupaciones la convicción de que había que prepararse, había que formarse. Leíamos mucho nosotros, y tener un compromiso. Esa era la palabra, un compromiso militante. La palabra concreta. Exacto, y era la síntesis de todo lo otro. Si vos no tenías un compromiso militante, lo otro estaba de más, era adorno. Entonces, creo que esa fue y después sí, había, nosotros, en el ámbito interno, yo formé parte de una coordinadora de centros de estudiantes, antes que se formara la Federación Universitaria del Sur, porque la Franja Morada, como la Federación Juvenil Comunista y como la Juventud Universitaria Peronista, conducíamos la mayoría de los centros de estudiantes de la Universidad del Sur. Y estuve junto con Guatu Silorello, chico que después fue asesinado, éramos bastante amigos con Guatu, y con Jorge Riganti, que era de la JUP, y que no era tan amigo yo, pero tenía mucho trato. Y siempre, nosotros discutíamos, teníamos distintos pareceres, y sobre todo con la JUP, que estaba ya avalando la lucha armada y todo eso, pero los respetábamos y discutíamos, y los tratábamos de compañeros, y compañeros no es una palabra que acuñó el peronismo la tomó del socialismo, los socialistas fueron los primeros que hablaron de compañeros. Claro. ¿Por qué es eso? Sí. Compañero en la lucha, en los deseos, en la diaria. Seguro. Lionel, hace bloques atrás me dijiste, me hizo hincha de Boca Aldo Mazzini. ¿Cómo no te hizo peronista? Porque mis padres me rescataron a tiempo, porque mis padres no fueron... ¿Cómo fue esta historia? No, yo era muy chico y yo lo quería mucho. Al Ronco. Sí, nosotros decíamos el tío negro porque no era rubio. El negro Mazzini, Aldo Dino Mazzini. Sí, yo lo quise mucho al tío. Y bueno, y tenía mucho trato. Cuando veíamos, te contaba de chico que íbamos mucho a la casa de mis tíos que vivían en Rivadavia. Sí. Bueno, la esposa de él, que fue la hermana mayor de mi madre, era mi madrina además. Mirá. O sea que había un vínculo. Sí, seguro. Y bueno, y sí, tanto... Porque perdóname, ¿en tu familia eran hinchas de otro equipo o al fútbol no le daban? No, mi padre era hincha de Boca, pero no... No le daba importancia. No, era hincha de Boca. Mi padre creo que era más hincha de Peñarol que de Boca. Mirá. Él nació y se crió ellos decían, en el barrio del Molino, porque allá en Humberto Primo. Está perfecto. Pero, no, era... Y el Ronco empezó a trabajarte. Sí, le costó mucho trabajo. Claro. Era muy entrador, te imaginás, vos pibe, chico... Claro. Y me resultó muy simpático, muy agradable. Y yo creo que el paso sigue. Yo me acuerdo siempre que tenía un cuadro de Facundo Quiroga y toda la... Claro. Y era muy de esa onda. Claro, y mi padre sobre todo, que se conocían de muy chico, se conocían de chico ellos. Claro. Sabía cómo venía la cosa y yo creo que ahí la sacaron de las influencias un poco, sí. Claro. Pero digamos, los colores auriazules quedaron definitivamente. Mirá, uno a veces puede cambiar, viste que se dice, que se cambia de muchas cosas, además, de estudiar relación, todo. Sí. Pero de fútbol, nacés de hincha de un club y terminás siendo hincha del mismo club. Sí, seguro. Y a mí me pasó eso, y yo... yo no es que siga, pero lo pispeo a Boquita y me duele cuando perdemos o cuando se juega más. Lo que tengo muchos amigos también que son hinchas de River o de otros clubes y cuando pierde Boca me atienden. Te miran. No, me atienden. Te atienden. Sí, ahí comenta. El otro día estuve con Diego Rivas, yo tengo buen trato con Diego, lo aprecio mucho, y estaba en la vereda de enfrente y me saluda. Claro. Entonces en la casa ahí, ¿no? Entonces me cruzo. Digo, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo andás? No me felicitas, Diego. Y ganamos nosotros, le ganamos 2-0 a ustedes. Creo que merezco una felicitación. Si no, me inducís a que yo te empiece a gastar ahora. Claro. Me habilitás a la gastada. Claro, si vos me felicitas de movida, ya me quedo quietito. Claro, seguramente. Pero sí lo es. Sí, pero el tema... Es parte de nuestro folclore. Es nuestro folclore. Creo que sano, es una forma... Vos sabés que yo muchas amistades las he empezado a establecer a partir de hablar de fútbol. ¿Por qué no? Sí. Claro. Además, yo me da la impresión de que la clase media no
tanto la clase media, sino por ahí las clases medias más bajas, es la posibilidad de explotar un domingo y relajarse de todas las broncas acumuladas durante la semana. Sí. Esto es así, casi circo romano. Sí. No, es también yo creo que va más allá, termina siendo en nuestro caso una expresión de tipo cultural, ¿no es cierto? Claro. Está muy metido dentro del ser, y yo creo que hoy el fútbol corta todo, ¿viste? Traza una línea, es policlasista, digamos, pero en los sectores más marginales, humildes. El fútbol incluso creo que también es una realidad, porque los chicos nacen con una pelota, juegan, y la proyección que hacen viendo a las figuras que han trascendido del fútbol argentino, que han salido de esos lugares y han llegado a Europa y demás, y han pasado al frente, o sea, también es una motivación que es natural, que sea así, es lógico que se dé en esos términos, ¿no? Seguimos siendo sin ninguna duda un ejemplo claro de lo que son los hermanos Barros Esqueloto, porque eso no viene del barrio o de una villa. La familia de ellos es una familia muy acomodada en La Plata. Son acomodados, sí. Pero son tan inteligentes, y cuando jugaban más todavía, que ellos tenían la impronta de conocer los vericuetos del vestuario. Y los manejaban al vestuario, lo manejaban. Muy inteligentes. Fundamentalmente Guillermo, ¿no? Guillermo, claro. Y los pibes que venían de lugares humildes y demás, quedaban como impactados con esto. Y después primera, segunda, y después ya te metían en esta lista. Personaje. Pero realmente los tipos fueron inteligentísimos. Y gente de mucho dinero. Sí. Sí. Pero además, yo me acuerdo de Gribol, que fue el director técnico de ellos en Gimnasia. Sí. Cuando cuentan la anécdota que cómo les macañaban con los boletines, porque Gribol, como viejo director técnico y sobre todo les pedían los boletines. A ver cómo andaban para seguir. Y siempre andaban bien, uno o el otro, porque no solo. Hasta que descubrió, después que ya se había ido y todo, que los mellizos se intercambiaban los boletines. Claro, vos fijate. Para que todo caminara. Claro, pero vos fijate desde qué época con esa picardía. Que ya tenían eso. Sí, ¿no? Ya lo tenían. Forma parte del ADN de los muchachos. Los llevaban en la sangre. Sí. Querido Lionel, me voy a meter en una nueva pausita y seguiremos en la noche aquí en Desde el Alma. Ofrecemos tranquilidad y solvencia para nuestros asociados desde 1898. El Progreso Seguros, incendio, automotor, responsabilidad civil, seguro técnico, combinado familiar, integral de consorcio o comercio. Desde 1898, El Progreso Seguros, Avenida Casey 99. En Estudio Integral somos consultores especializados con más de 40 años de experiencia. Tenemos el más amplio conocimiento con respaldo jurídico ante conflictos laborales y temas impositivos. En Estudio Integral liquidamos sueldos y jornales de todos los convenios colectivos de trabajo. Manejamos área laboral, impositiva, económico-financiera y seguros en general. Estudio Integral, la respuesta concreta a tu inquietud contable. Nuestro horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Moreno 280, teléfonos 47 25 92 40 46 64. Somos Brumat, herramientas y materiales para la construcción. Agentes oficiales de Milwaukee y Bremen. También contamos con herramientas para el hogar. Ofrecemos materiales para construcción en steel frame, drywall y sistemas alternativos, cielo rasos de PVC, revestimientos símil madera y pisos vinílicos. Somos distribuidores oficiales de Revoplac, la cobertura definitiva contra las filtraciones de humedad. Representamos a Ñuque, con un amplio stock en salamandras, estufas y parrillas, junto con todos los accesorios para su instalación. En Brumat encontrás todo en un solo lugar. Vení a conocernos en Avenida Casela 1650, a 150 metros de la Ruta Provincial 67. Teléfono 2923 65 23 96.
Seguinos en Facebook e Instagram. Brumat Materiales. Panificadora Los Hermanos. Más de 30 años llevando el pan a tu mesa. Contamos con una fábrica modelo en Pihue con los más altos estándares de calidad para brindarles mayor capacidad de producción y la excelencia de siempre en nuestro pan de miga. Una empresa familiar que se formó pensando en el alimento cotidiano de cada hogar. Somos tu panificadora de confianza. Somos bien de familia. Spot de acción se llama Nuestro Lugar de Encuentro. Descubrirás una cafetería de especialidad única en calidad y variedad. Licuados, exprimidos, smoothies, milkshake cremosos y más. Tendrás opción a una exquisita pastelería, tartas, budines y tortas. Todo bien casero y, ¿por qué no?, nuestras comidas rápidas, hamburguesas crujientes, sándwich y platos del día. Nuestro horario de 6 a 22 horas. Carga tu celular, disfruta del ambiente climatizado, comprá en nuestro kiosco y prepárate para lo que ya está entre nosotros. El novedoso spot de acción te espera, porque somos de ciudad. Seguimos en la noche hablando con el amigo Lionel Echever con sus historias que particularmente tuvieron que ver con el fútbol en el último bloque, las picardías de los hermanos Echeloto y bueno, de tantos, ¿no? Porque el fútbol evidentemente es un deporte para vivos, es evidente que es así. Los tipos que tienen esta posibilidad sacan ventaja. Sí, lo que pasa es que a veces está tan en el límite que se usa de forma desleal. Te repito, Claro. Yo no cuestiono ni hago un juicio de valor de la viveza, me parece bárbaro. Pero puesta al servicio Sí, yo entiendo lo que vos decís. del espectáculo, digamos. Nosotros nos pasamos de largo, nosotros nos pasamos de la línea. somos. Es lo que hablábamos hace ya hace un rato, unos bloques atrás. El fútbol nunca, más allá de aquella prueba en Liniers, después nunca más. No, después ya... Te absorbió la política. Y el rugby. El rugby después la política. Sí, la política. El rugby, ¿en Bahía y en algún otro lugar? No, en Bahía siempre. Siempre en Bahía. ¿En qué club? Esportiva. Ajá. Esportiva que en realidad hoy está más integrado, ya hace un tiempo, pero en realidad es un club de tenis. Acá gente de tenis club ha ido a jugar torneos y demás. Claro. Se caracterizó por eso. Y el rugby nació precisamente en el Colegio Nacional, creo que en el año 57, 56 o 58. Saores, que después fue un abogado fallecido, ahora Roberto Saores, que él fue el tipo que impulsó el rugby en Esportiva, contra viento y marea, y se nutrió, y no sé ahora, pero en ese momento, nosotros, los que formamos parte del Colegio Nacional, Claro. y el Colegio Don Bosco, que es el colegio religioso, Sí, nutría al club argentino, que antes eran los Atros. claro. ¿El rugby se lo asocia a gente de dinero o no es así? En un momento sí, era un deporte. Hoy se ha extendido muchísimo. Y en la Argentina, alguien que tiene mucho que ver en esa expansión y tratar de perforar ese juego de brecha. claro, fue Agustín Pichot. Pichot, sí. Que Pichot tiene esa impronta. Dicen que además jugaba muy bien al fútbol, Pichot. Ah, mirá. Y otro que jugaba muy bien al fútbol era Hugo Porta. Hugo Porta en un momento tuvo que decidir si iba a jugar a Banco Nación al rugby o iba a seguir en Tigre, que había grandes probabilidades de que fuera River. Mirá. Sí, era creo que 10. Mirá. Y siempre Hugo Porta pateaba los palos en rugby, que era una cosa, porque en el fútbol pateaba muy bien. Acertaba siempre. Sí, y de lejos. Una potencia calidad bárbara. que a veces hacer coincidir potencia con calidad es medio difícil. Es difícil. ¿Has visto partidos de gran nivel así con estos jugadores? En varias oportunidades he estado en Buenos Aires. Vi Irlanda contra los Pumas, los viejos Pumas, los que eran Pumas. Estaba Rodríguez Jurado, Travaglini, Yáñez, bueno, los viejas Pochola Silva y demás. Y después, más acá, vi en la cancha de Vélez, ya estaba jugando en Vélez, a Francia 2 veces y a los All Blacks
también 2 veces. ¿Y el tribunero, el que va a ver el partido, le despierta la pasión que le despierta el fútbol? Sí, se ha contagiado mucho la tribuna. Hoy lo que pasa es que ahí, en este tipo de eventos, es como cuando juega el seleccionado nacional de fútbol. Sí. Somos todos de Argentina. Sí, seguro. Pero hoy las tribunas están nutridas de cánticos futboleros Futbolero. adaptados al rugby. Claro. Y a veces por internet veo partidos de Buenos Aires, las canchas son más chicas, pero son lindas canchas y tienen hoy tribunas y demás, incluso en Bahía mismo. Y las tribunas se ponen por ahí picante y son bien futboleras. Se pone, claro. Sí. El clima... O sea, en el cántico y en la pasión, ¿viste? Nosotros, además los argentinos somos muy pasionales, nos encanta, sí, no sé si está bien o mal, pero nos corre sangre por las venas. Seguro. Aquella época gloriosa de Bahía Blanca en básquet, se vivió de una forma tremenda. La pasión desbordó Bahía. En la época que te cuento yo, cuando jugaba al rugby, los domingos era una obligación moral ir a ver los partidos de básquet los domingos, se jugaba en esa época, muchos íbamos a estudiantes, y después el fixture se terminaba en una cervecería de moda de esa época en Bahía, con los famosos par con papa, que son las salchichas con la papa. Perfecto. Y un vasito de cerveza, o 2. Ni hablar. ¿Y ya Montermoso sonaba? ¿Ya se viajaba a Montermoso? Sí, yo el primer viaje, tenía 13 años, estaba en primer año, que hicimos del Día del Estudiante, fue a Sierra La Ventana. Ajá, vinieron a la sierra. Casuatí creo que era. Casuatí era un boliche, que ya era. Bueno. Pero ya empezaba a Bahía Blanca, viste que, bueno, hoy Bahía Blanca, Montermoso está colonizado por Bahía Blanca ya hace tiempo. Seguro. Ya Bahía Blanca empezaba a trasladarse a Montermoso. Y ya en segundo año, hacia adelante, sí, siempre fui los 21 de septiembre a Monte y los veranos, por supuesto. Y los 21 de septiembre, como acá, te comes unos fríos y a veces hasta una heladita bastante importante. Pero como tenés 15, 16, 18 años, todo resbala. Lo superás y estás en otra frecuencia, pero te importa otra cosa, ¿no? Pero seguramente. Pero sí, ya Monte empezaba a tener una movida así muy juvenil, muy salida de tradicional. Sí. Y Bahía Blanca, en tu época, era casi un pueblo grande, podríamos decir, una ciudad, pero pueblo grande, ¿no? Sí, de conocerse. Sí, de saludarte. Claro. Incluso con gente que vivía en otro lugar, pero que vos la conocías, no sé, de circunstancias, y lo que encontrabas en la calle, en el centro sobre todo, creo que es una costumbre que aún hoy se da. Sí, porque Bahía Blanca está bien que es grande y demás. Hoy calculo, Bahía Blanca, en la época que estamos hablando nosotros, habría 100 y pico mil habitantes y de ahí 400.000. Seguro. Pero sectores de la ciudad, la concurrencia a determinados lugares, o sea, te genera un vínculo que cuando no estás ahí y te encontrás con una persona que conociste en ese ámbito, te saludás, por ahí charlas, esas charlas de ocasión y demás, ¿no? Pero muy pueblerino eso. ¿Cuándo llegó el momento de que Lionel Echever se estableció en Pigüey? Bueno, yo en el año 75 militaba a full en la Franja Morada y estaba en clase, me levanta la patota de Ponce, el Remustetu era el rector, en esa época ya estaba muy brava. Ponce era un sindicalista que era. Claro, Urgara, sí, la patota de Ponce, de residuo de grano del puerto. Y habían armado una patota a la derecha peronista, pero bien facha. Sí, claro. Pero además bien fascista. Claro. Y me levantan de clase y bueno, me llevan al rectorado, ahí tuve una sesión bastante, no viene el caso de recordarlo, no la pasé bien. No la pasaste bien. Después y había otro chico, Ricardo Martín, de la Franja Morada de Contador, que también llevaron, y bueno, intercedió el que era el presidente del Comité Radical en esa época, el doctor Estaco, frente a Wallenberg, que era el segundo de Ponce, y estaba a cargo en ese momento del Partido Justicialista de Bahía, porque Ponce no estaba en Bahía, que el Wallenberg, que después fue presidente o antes de la Liga del Sur, estaba vinculado al fútbol. Y bueno, Estaco le dice que la situación nuestra y que nos dejen en libertad, que si no iba a haber lío, que iba a sacar el partido de la casa. Y bueno, Wallenberg accede y habla con los tipos que nos tenían ahí en el rectorado y nos dejan en libertad. Viene la Policía Federal a buscarnos,
nos llevan a la Federal, tocamos el piano, como te Claro, imaginarás. claro. Y a las 3, 4, 5, ya eran las 5 de la tarde, abogados del partido nos van a buscar, nos llevan. Y yo ya ahí me tuve, a fin de ese año, era 75, yo ya ahí me tuve que quedar acá en Pihue. Ya no podía volver a Bahía. Era complicado para vos. Porque corría riesgo, sí, ya Bahía empezaba antes del golpe de Estado, y estaban estos grupos, los de Ponce, la Patota, pero además la Federal ya estaba actuando y estaban, se estaban poniendo dura la cosa. Estaba complicado. Bueno, nos vamos a detener en este primer programa, pero tenemos la posibilidad, así yo me voy a extender, de que la gente de Panadería d'Italia, Mirá. ¿qué tal está? Panadería d'Italia de acá, de la Diagonal Sí, Italia 462, el amigo De la Pítima, sí, sí. César de la Pítima, Sí. presenta realmente alimentos de un nivel maravilloso. Y ricos además, Bueno, que lo he probado. por eso esto todo, mirá qué bien. tartas, facturas. Bueno, muchas gracias, Este, Ricardo. y también tenemos una hermosa prepisa. Mirá vos. O sea, prácticamente esto es un restaurante. Sí, ya veo que Lo sí. vamos a poner aquí. Y bueno, es una presentación que hace el amigo de la Pítima. Realmente le agradecemos por eso. Y nos vamos a detener, querido Leonel. En 7 días vamos a seguir conversando aquí con Leonel Echeverri. Los vamos a estar esperando. Chao. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? Who